Retomamos el tema de José Raúl Mulino porque Fernando Correa entrevistó al ex ministro de Seguridad en su finca. Esta vez esto fue allá en el área de Antón, la finca Mi Regalo se llama, ubicada en la provincia de Coclé. Veamos. Estoy con el hombre del momento, el arquetipo del prisionero político actual, José Raúl Mulino. JR, hablamos hace unos días que cuando Mandela sale de la cárcel, él dice, lo mejor que yo pude hacer es dejar el odio dentro de esa prisión, porque si no, no iba a vivir. 6 meses que parece poco tiempo, pero realmente es un mundo para alguien que llega a la cárcel de forma injusta. Un día es un mundo. Y creo que es muy sabia esa reflexión que está en su libro, que leí, entre muchas otras, por supuesto. Si tú sales de ahí odiando y esperando el momento para la revancha y para hacerle la vida de cuadritos a alguien o a alguienes, no vas a vivir tú. No vas a vivir tú. Y hay que empinarse, tragarse esas cosas, esos sentimientos y hacerle una reflexión diaria de que uno tiene que ver hacia adelante y seguir el resto de la vida, que te quede haciendo las cosas que sabes hacerlas bien, mitigando lo que fue la pérdida de esos 6 meses en muchas cosas, el daño colateral que le causan a uno, el nombre. Da mucha rabia, porque es la palabra, da mucha rabia ver cómo ultrajan tu nombre. Lo que hizo el diario La Prensa conmigo no tiene nombre, sinceramente, dentro de todos los medios, el diario La Prensa se ensañó a mentir, a hacer refritos, a tratar de buscar el morbo, la maldad, donde no la existía, sobre todo en la causa que me llevó a la cárcel. Yo no he variado mi posición desde el día 1 cuando le expliqué al país todo lo que guardaba relación con este contrato, y nada era suficiente, ninguna explicación era suficiente. Las aclaraciones, por suerte hoy día hay redes sociales que no dependes tú de que un medio te publique una carta, sino que la tiras en la red y si la quieren publicar, pues ya la leyó una enorme cantidad de gente que superan los tirajes de los medios impresos todos los días. Y eso definitivamente pone una presión tremenda en la opinión pública. Y la sorpresa más grande que yo me llevé fue cuando me siento en las noticias aquel martes, en donde el gobierno llega al acuerdo con Finmecánica. Yo no sé, lo que te digo del destino, pone a las personas en su lugar adecuado. Berguido se tuvo que tomar sus palabras, porque él más que embajador de Panamá fue como reportero de la prensa y como fiscal investigador a buscar de todas maneras una coima. Y no hubo coima. El mismo gobierno lo escribió, lo puso. La procuradora ahora, de haber demonizado toda esta transacción, da un visto bueno, una opinión favorable al Estado, falta que el Contralor refrende. Ahora van a desandar lo mucho que hayan dado en la Corte Suprema, la nulidad de los contratos para dictaminar una sustracción de materia, que me va a ayudar a mí definitivamente, porque yo estuve, después de esa declaración del Estado, yo estuve preso sin causa y sin caso, 2 meses más casi, poco más. Pero no había sido un caso incluso fallado por la Corte Suprema de Justicia. Así es, yo se lo advertí a la fiscal desde la primera declaración de indagatoria, el primer día de indagatoria se lo dije, esto ya fue decidido por el Pleno de la Corte, porque siendo ministro de Estado, a mí me regía el sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces, también fue, y no fue una denuncia cualquiera, fue una denuncia que puso un militante del Partido Popular. No fue un amigo mío que puso la denuncia para... Sí, Carlos Rubio fue quien puso la denuncia. No. Era un señor Oreste del Río, creo, una cosa así. Yo no lo conozco, por lo menos no asocio cara con nombre. Sin embargo, fue decidido así.
Yo entro al expediente en el mes 14 de la investigación, con el periodo concluido de prórroga. De 8 meses. Así. De 8 meses más los 4. Me enfrento a 10 tomos que yo no conocía, muchos de los cuales está lleno de basura, de documentos. Y le digo a la fiscal todo esto porque le digo, esto va a tener un efecto posterior, porque todo lo que usted está haciendo es nulo. Es nulo. Y en el momento en que a mí me estaban encarcelando, por fuera del expediente y el juez quinto penal, a quien no conozco ni he visto, creo que no lo he visto en mi vida. Enrique Paniza no lo... Él no es amigo mío, ni vuelvo y digo, yo creo que no lo he visto nunca en mi vida, ¿no? Creo. Es la tilda de fraude procesal. Oh. Porque fuera del expediente ya se va y pide una prórroga, una segunda prórroga, y el juez se la niega y la apela, y el Tribunal Superior confirma la decisión del juez y le dice prácticamente que los fiscales tienen que obedecer los periodos que dictan los jueces. Por el control de la jurisdicción, el control de la legalidad del expediente la lleva el juez, no un fiscal. Claro. Entonces, todo eso de nada sirvió en el momento. Servirá cuando concluya el juicio y yo tome las acciones que juzgue conveniente en aquel momento para resarcir ese daño causado con dolo y mala fe, porque sí lo hubo, Pero dolo y mala no fe. es, tal vez lo de tu juicio, no es la conclusión de 5 años, hablamos hace un momento, no de oposición, sino de conspiración, diario La Prensa, sociedad civil, Sí. es decir, el gran capital también que estuvo pues financiando todas estas cosas. Mi gestión no fue una gestión aplaudida por ninguno Bueno, de ellos. ningún ministro de seguridad del mundo Así lo es. aplaude. Exacto, y eso, tú te tomas ese purgante del día 1, ¿no? Cosa que a mí no influyó nunca ni en mi temperamento ni en mis decisiones. Sí te digo que yo nunca encontré en ninguno de ellos, y fui varias veces a los consejos editoriales, fui varias veces a pedir apoyo, no en el sentido de apóyenme a mí, sino apoyen el problema de la seguridad. Cuando yo salí y hablé, por ejemplo, de cómo se había disparado la estadística de los asesinatos de mujeres, el feminicidio, lo dije desde las más altas jerarquías de todas las iglesias, pasando por los medios, todo, nadie hizo nada. Cuando tratamos de llevar a la realidad, y lo dije en mi informe final de gestión, que el tema de este quinquenio eran las pandillas, y lo estamos viendo, y lo estamos viviendo y enfrentando de una manera absurda. Nadie me paraba bola. Cuando yo previne y dije la crisis humanitaria del tránsito de africanos y cubanos, ahí la tenemos hoy. Esto totalmente fuera de control, y Dios sabrá qué va a pasar con todos esos seres humanos apiñados ahí en Paso Canoa. Pero tal vez ninguno hizo eco de nada. Uno de los puntos más... Y era dar palo y denigrar y mentir en cierta medida. Tal vez uno de los puntos más y que menos bola se le ha parado fue cuando advertiste el dinero del narcotráfico en la política. Así es. Y es decir, ¿eran evidentes esas pruebas? Evidente, sí. Y yo me reuní lo dije en campaña. Y ese sábado, fue un viernes que yo lo dije, llegando aquí a mi finca, el sábado como a las 10 de la mañana me llamó Juan Carlos Navarro a través de un amigo que le dio mi teléfono, y el lunes a las 9 fue con Iván González, los dos, nadie más. Y José Domingo Arias fue como 2 días después, y Varela nunca fue. Sí, cuando tú decías esa advertencia... Yo se las puse en la mesa. No, todos los partidos tenían todos los partidos. Todos los partidos tuvimos candidatos relacionados al narcotráfico. Corregimientos, alcaldes, diputados. ¿Están en la asamblea de esos diputados hoy día? Es público y notorio. Y peor aún, les dije, miren, esto que yo les estoy mostrando es información sensitiva, información de inteligencia, que se está poco a poco judicializando. No podemos salir de aquí
y como decían algunos, y que bueno, si hay, ¿por qué no pone la denuncia? Porque yo no la podía poner porque todavía no tenía los casos. Los casos a veces son rápidos armarlos, a veces toma mucho tiempo judicializarlo, porque esta gente muchas veces es como agua entre los dedos, ¿no? Claro. Y resultó, hoy lo enfrenta el presidente Varela y lo ha dicho sin nombre, porque me imagino yo que es la misma investigación amplificada que yo tuve en su momento, la misma información que lo provee el Ministerio Público, la DIP de la policía, los demás estamentos. Información muy delicada que te va poniendo banderas, y era un mapa con las banderas pintadas de los distintos partidos donde se sabía que había infiltración del narcotráfico. ¿Todo el país? En todo el país, pero principalmente en las áreas de Panamá, Panamá Oeste, en Chiriquí y en el área de Azuero, bueno, casi todo el país, Colón por supuesto, Colón ni se diga, ¿no? Y era de tremenda complicación. Fueron años en donde incluso se subvencionaron pandillas para subvertir el orden, cuando la crisis de Colón. Porque lo de Colón fue algo que tal vez la propia población de Colón no estaba inmiscuida en lo que pasó ahí, mira, y se sobredimensionó en la ciudad capital. Un amigo mío me dijo que luchamos con ejércitos fantasmas de las unidades móviles de Telemetro y TVN, básicamente. En esas 8 o 9 días que duró esa crisis, yo sobrevolaba Colón 3 veces al día en el helicóptero. Yo tengo la foto. Y nunca eran, como mucho, 100 personas. 50, 60 personas dándole la vuelta al periplo ahí de las calles de Colón, de la ciudad. Cuando llegaba la hora del noticiero, entonces prendían las llantas y se veía que era un Vietnam, eso ahí. Sí. Una caída del Halcón Negro. Exacto. Y el presidente no estaba, el presidente estaba en Vietnam, justamente. Y hablábamos, y bueno, ahí hasta se habló de golpe de Estado, en la información que se tuvo, y la policía actuó como tenía que actuar. Igualmente custodiamos las tomas de agua, la cárcel, una serie de cosas, los problemas carcelarios que yo advertí, ahí están. Ahí está la cárcel construida y no la pueden usar, no la saben usar. Entonces, lo que yo veo es que se va acumulando la basura, los problemas debajo de la alfombra. Ya a la alfombra le cabe un yo no grano sé. más. No, pareciera que va a tener que caberle más porque no se soluciona integralmente ningún problema. O sea, se están llenando la olla de presión hasta que estalle por alguna razón a veces la más tonta, ¿no? Pero lo tuyo ha sido una especie de terremoto, haciendo un parangón con lo de Ecuador político. Y sobre todo, tus detractores han sacado Changuinola y San Félix. Algún día con calma puedo hablar de Bocas del Toro. Las decisiones en Bocas del Toro no las tomé yo como ministro. Y yo no rehuyo, ni rehuí nunca mi responsabilidad como ministro. El presidente de la República mandó al jefe de la policía y allí mi papá Dimitrio para Bocas. Y recuerdo las palabras de Ricardo Martínez, y dejemos que Jimmy dirija la operación en Bocas porque nosotros no tenemos el pulso aquí de lo que realmente está sucediendo ahí. Y fue una conspiración lamentable, irresponsable. Yo creo que el país se enteró de quiénes eran los actores. Y con calma yo algún día lo contaré, igual que lo de todo el tema de San Félix, que fue también la manipulación y la utilización del sector indígena sobre el tema de Barro Blanco, que ahí está Barro Blanco. Tampoco lo han cerrado, pero están todos en planilla, en distintas formas, ¿no? Y sabíamos, y el país sabe quiénes repartían motosierra, quiénes financiaron a las pandillas de Colón, quiénes repartían la gasolina para las molotov, todo, quiénes se reunían, qué empresarios se reunían en un hotel en la salida de Veraguas y ahí llegaban los indígenas y después ellos iban para la montaña. O sea, eran conspiraciones tras conspiraciones. Y ese día, lamentablemente, no se pudo hacer que estos señores fueran a la mesa de diálogo en Santiago de Veragua, y Monseñor Lacunza, hoy cardenal, es testigo de eso. Y bueno, pues tuvimos que abrir la carretera después de creo que 21 días de estar cerrada al menor costo posible, porque uno tomar decisiones de esas que yo tuve que tomar, muchas no fueron fáciles. Cuando hubo el saqueo en la asamblea,
cuando teníamos que meter a las unidades de control de multitudes a proteger la asamblea desde adentro porque la hubieran quemado. Sí. Muchos de los hoy actores eran el Frente Guacho, o el frente que se le puso por mote el Frente Guacho, que marchaban en una abierta desafío y tumbaron la asamblea y las puertas, y toda esa gente estaba en el gobierno. Pero la pregunta es, ¿nunca el término sociedad civil había estado tan activo con el quinquenio pasado? Por supuesto, que yo creo que ahí se inventó. Y ya tú ves que los programas mañaneros se quedan a veces sin audiencia y sin protagonistas porque todos están nombrados. Y como ya no hay puesto que repartir, ya no hay mucho interés en salir en la televisión tampoco, ¿no? Entonces ya no hay magistratura, ya está nombrado todo el que tenía que estar nombrado. Y los que faltan por nombrar tienen que son los magistrados suplentes, tienen por constitución que salir de la propia entrañas del órgano judicial. Así que ya no hay mucho interés en ir a los programas mañaneros a hacer exposure para ver si me nombran en algún puesto, ¿no? Pero sí, fueron años difíciles y todas estas cosas uno las recompone en la cárcel, uno hace como un pareo de lo que fue tu vida durante todo ese tiempo, tienes tiempo de analizar cosas, de analizar información que no la analizaste bien en un momento dado. Y hay temas que yo debo siempre agradecer, incluso opositores o rivales políticos míos que salieron a hablar en favor mío, yo eso lo agradeceré siempre. El respeto institucional de la Policía Nacional fue en todo momento digno de mi más grato aprecio y reconocimiento siempre. El sistema penitenciario que colaboró con las terapias, permitiéndome ir al hospital 3 veces a la semana a poder hacer mi fisioterapia para no deteriorar más los problemas lumbares que tengo y que no han terminado, pues, y espero poderme sanar pronto. Esas son cosas que se agradece. Las visitas de Monseñor a hablar con nosotros en la policía fue importante porque cada uno explicó su caso y sus problemas, ¿no? Hablando de Monseñor, otro de los grandes protagonistas del quinquenio pasado fue una iglesia católica con mucha liturgia pero poca lógica. Muy cuestionadora fue, ¿no? Yo creo que hace bien en retomar el rumbo de orientar, de exigir una mejor orientación a la nave del Estado. A mí me preocupa mucho el país, ciertamente. Yo creo que estamos, como te dije hace un momento, en una Y. Si cogemos para la izquierda nos salvamos, si cogemos por la derecha nos podemos hundir. La encrucijada actual, en donde yo no veo luces ni buenas brújulas en el gobierno conduciendo la nave del Estado, puede causarnos dolores de cabeza a la postre muy grandes. Sobre todo porque está en juego no solo el nombre de Panamá, la estructura de servicios internacionales que se presta y que se tiene que seguir prestando en buen sentido, me refiero. No que vayan a decir que como abogado estoy defendiendo nada. El reto que nos viene con el canal ampliado, el norte que hay que darle a este país y dedicarle al aprovechamiento al máximo de nuestra posición geográfica, que se transforme eso en nuestro futuro, en nuestro modelo de lo que el destino puso a Panamá a servirle al mundo en una forma bien orientada, aprovechar ese beneficio de la posición geográfica.